Bienvenidos al Teatro de la Zarzuela, donde estamos a pocos minutos de compartir con todos vosotros la nueva producción de nuestro proyecto Zarza, o lo que es lo mismo, de zarzuela hecha por jóvenes y para jóvenes. Un proyecto que nació y que crece cada día con la intención de descubriros y de acercaros al patrimonio lírico español. A vosotros, los jóvenes, que por diversas razones os sentís ajenos a esta música que también es vuestra, que sin duda os pertenece. Por eso, a todas y a todos los que queráis encontraros con nuestra música, con vuestra música, y soñar con ella, a quienes deseéis disfrutar del prodigio único del teatro, os invitamos a recrearos con la magia pegadiza de las melodías y la festiva frescura de este montaje del Sobre Verde, una obra que el maestro Jacinto Guerrero compuso hace casi 100 años. En la dirección de escena tenemos la maestría de Nuria Castejón y en la dirección musical la maestra Cecilia Berkovich, dos mujeres cuya vida es el escenario y la música y que desde muy pequeñas vivieron y amaron el Teatro de la Zarzuela. La compañía está compuesta por jóvenes de entre 18 y 30 años que rebosan talento y que han llegado aquí tras un intenso proceso de audiciones en el que han participado más de 800 candidatos. La orquesta de cámara está formada también por jóvenes intérpretes que con toda la ilusión y las ganas del mundo sueñan con que te dejes hechizar por la música y para ello ponen el corazón en cada nota. Ahora solo tenéis que dejaros llevar por la música hipnótica y feliz de Jacinto Guerrero. Disfrutadla y muchas, muchas, muchas gracias por estar ahí y por estar con nosotros en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo. Bienvenidos al Teatro. Fuga
Bienvenidos al Teatro de la Zarzuela y bienvenidos al proyecto Zarza, Zarzuela por y para jóvenes. Todos los que participamos en este proyecto lo hacemos con mucha ilusión en este maravilloso escenario e intentamos contagiaros nuestro amor por el género lírico español. Al finalizar la función, habrá un breve coloquio con los actores y músicos, así que mantened los móviles en modo avión y dejaos llevar por el amor y la música. Eso sí, disfrutad, aplaudid, reíd y emocionaos, como en la vida, porque el teatro es igual que la vida, y ese será nuestro propósito, que sintáis sobre este escenario la libertad de vivir. Muchas gracias. Veréis miserias, amores, sueños de juegos de azar y gente que gana y pierde el corazón, el sombrero, la cabeza y el dinero. Ya comienza ¡El Sobre Verde! De don Jacinto Guerrero, que en el año 27 del siglo XX triunfó y en el estreno vendió hasta el último billete. Quizá porque salgo yo, la fortuna en el sainete. O por su gran partitura. O quizá porque esta historia de un vividor caradura nos trae siempre a la memoria que es un suspiro a la gloria. Y no hay fortuna segura. Ya empieza nuestra partida, ya comienza nuestro viaje. Que todos los personajes salgan a vivir su vida. Otro pieza de cuidado, vecino del callejón. Donde vive Filomena, su hermana, junto al Achelo. Músicos de medio pelo, pobres, vagos, ratas, menas. La Calhuele, Garabito, Faroles, José María, gentes de la cofradía del engaño y el delito.
Teresa y Cecilia, su directora. Y por último, a primera, ¡Mademoiselle Doña Fortuna! callejera de alta cuna, vagabunda aventurera. Aunque por ser la fortuna me llaman falsa, inconstante, fugaz, traidora, liante. Casquivana e importuna. Enseguida podréis ver que no soy más que un espejo donde se muestra el reflejo de vuestra forma de ser. Amor, salud y trabajo son premios de lotería. Estás en la cima un día y al siguiente estás abajo. La suerte es un cabaret. El mundo es una ruleta. El tiempo, un trilero zeta que nos da y quita el parné. Y cuando al fin se termina, toda la avaricia es vana. Pues la banca siempre gana y acabamos en la ruina. Jugadores, jugadoras, pasadlo bien y haced juego, que allá nos veremos luego y la acción empieza ahora, con burlas, riñas y engaños. Una fría madrugada en alguna calle helada del Madrid de hace 100 años. ¡Acción! ¡Estoy helado! ¡Y yo congelado! ¡Propongo un partido con el bombín de Nick! ¡Luego es tarde! ¿Quién se lo quita? ¡Yo mismo! ¡Mamma! ¡Qué gentuza! Que tenga yo que aguantar a esta panda de golfos. ¡Un rotero! ¿Quieres decir uno bajo cero? ¡Vaya nochecita! ¡Fuera de juego! ¡Se acabó el partido! Al primero que vuelva a chutar le dejo la cara como una tarjeta roja. Déjalo, Simeón. Nos da vergüenza meteros con Nick. Si tenéis frío, os calentáis con las manos. Yo sí que te voy a calentar con la mano. ¡Pausa! Os presento a los serenos, estos guardias ambulantes del viejo Madrid de antes, donde fueron, más o menos, porteros y vigilantes. ¡Acción! ¡Vamos a ver! ¡Quieto todo el mundo! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Ha empezado este! ¡Diga usted qué ha sido él! ¡Silencio! Que hable uno solo. Tomo la palabra, señores valedores de la ley y garantes del orden. Nos ha llamado veladores y cargantes. Que no te enteras. Calla y déjale seguir. El caso es que estos miserables parásitos han vuelto balón mi bombín y en su partido lo han partido. Y como son unos gorrones que viven de gorra, les choca que uno lleve sombrero. Para estar en la calle debería reservarse el derecho de admisión. Mira los aires que se da el marqués. Yo no soy marqués, pero tampoco soy un tirao como vosotros. Tú también eres un tirado. Yo soy un tumbao, que no es lo mismo. Vamos, que usted no tiene ocupación. Es profesor de esgrima, todo un maestro del sablazo. De eso nada. Yo vivo de la buena gente que me da algo para comer y me visto con la ropa que les sobra. Vamos, que usted no ha pegado un palo al agua. En mi vida. Siempre he tenido miedo de trabajar por si hacía el ridículo. Y así voy tirando hasta que Dios me recoja en su seno. Anda que no se da postín el tío. Pues está como todos, a ver si alguien le da un duro. ¡Anda ya! Para eso tengo yo mi sobre verde. ¿Qué es ese sobre verde? ¿De dónde lo ha sacado? ¿Qué lleva dentro? ¡Presten atención! Con más hambre que un cesante, iba por la castellana, angustiado y vacilante, en noviembre una mañana, recordando las chuletas y los huevos con jamón, de una forma muy discreta me apretaba el rincón, pues se caía sin remisión el mandado. El mandado. Soñaba que era un pez feliz de los del río. Muy feliz. Y de pronto la gente gritó y mi sueño por fin despertó. Si de pronto la gente gritó, que me explique saber qué pasó. Pasó un coche como un rayo y en él desbocados miré los caballos del susto. Primero sentí gran desmayo y que se estrellaba. No lo pensé, corrí loco, tiré de las vidas el fin poco a poco el coche paré. No sé, tal vez yo fui igual que el que un señor muy bien vestido que en el coche que viajaba me abrazó muy comodido mientras Dios me aclamaba por salvarme de la muerte. Este sobre me entregó y me dijo tenga suerte como la he tenido yo. Y desde el coche que se marchó
marchó, me sonría. Me sonrió. Y en aquel sobre os contaré lo que encontré. Aquel sobre tan solo tenía un billete de la lotería. Aquel sobre tan solo tenía un billete de la lotería. Que acabó mi mala suerte y de la miseria por fin me liberté, porque el premio gordo mi número acierte. Cuando sea el sorteo de la Navidad, no lo vendo por nada del mundo, aunque vagabundo los pase fatal. Muy bien, tal vez Cascao. soy estampera. Que es todo un símbolo nacional, porque no se puede negar que España es el país del bombo y de las balas. Pues ¡hala! ¡A descansar! Que ya habéis trabajado bastante esta noche. Y si no, ¡uy! ¡Todos a la comisaría! ¡A callar y a dormir! ¡Y cada mochuelo a su olivo! ¿Pero a dónde va su majestad? Todos la esperan en el Palacio de la Fortuna para el gran sorteo de Navidad. Deseo saber la causa de la algarabía de esta noche. Son solo unos pobres golfos, unos desheredados de la fortuna. Yo no desheredo a nadie. En todo caso, hijos de la desgracia. ¿Y quién es este que han apuesto? Un tal Nicanor lleva días pasando frío y hambre. ¡Pausa! En cuanto lo vi, sentí que este pobre Nicanor era mi crush y mi amor. Nicanor, pobre de ti. ¡Acción! Mayordomo, quiero hablar con él. Amigo, arriba! ¡Que dejéis en paz de bombín! ¡Arriba, hombre, arriba! ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? ¡Su Alteza, la diosa Fortuna! A los reales pies de vuestra majestad. ¿Tu nombre? Nicanor Novillo y Becerra, alias Nick. Un juguete de la fortuna. Querrás decir de la desgracia. Un juguete al fin y al cabo. ¿No tienes familia? Solo este bombín ya está a punto de ahuecar el ala. ¿No tienes trabajo? Su majestad no sabe el trabajo que me cuesta vivir sin trabajar. Pero mañana me tocará el premio gordo. Ya ve, su majestad, no tiene para comer y encima juega. España y yo somos así. Hasta la miseria nos la tomamos a juego. Además que este décimo no me ha costado ni un solo duro. Eso es porque lo habrá afanado. Caballero, yo no soy ningún ladrón. Este sobre verde ha llegado a mí de una forma noble y honrosa. Número 12.121. Capicúa, señora, y suma 7. Número simbólico. Los 7 pecados capitales. Los 7 infantes del Lara. Y los 7 que llevamos en la ropa a los miserables. Nicanor, Su majestad puede llamarme Nick. esta es tu noche de suerte. Nick. Mayordomo, haz llamar a mis doncellas. ¡Que pasen las monedas de oro! De una monedita de oro voy a hacerme un guardapelo para meter un retrato y un recito del cabello. Chispero de mis amores, no tengo más ilusión que llevarte aquí en el pecho cerquita del corazón.
mente. Y los que afanosos corren tras de mí, cuando me persiguen me dicen así: ahí va, el gordo de Navidad. ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape y será, sabe Dios dónde caerá. Como en crisis de dinero y nadie tiene 2 reales para servir, ustedes sueñan todos los mortales. Anoche una joven chica que casó este verano decía soñando a voces: ya tengo el gordo en la mano. Ponía en ello tal seguridad que al pobre marido lo hizo despertar. Ahí va, el gordo de Navidad. ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, mas sabe Dios dónde caerá. Ahí va, el gordo de Navidad. ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, mas sabe Dios dónde caerá. Gordi, repite conmigo. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Anda, capicúa y suma 7. Recuerda este numerito y cuando salga del bombo, tú vas y tocas. ¿Y qué me das a cambio? Te doy el reintegro. ¡Trato hecho! 1, 2, 1, 2, 1. 12.121. 12.121. 15 millones de pesetas. ¡Pausa! El gordo de la lotería de los años 20 y 30 equivaldría a 90.000 eurillos de hoy en día. Es decir, un buen pastón. ¡Acción! 12.121. 15 millones de pesetas. Chelo, que no me sale. Es que no estás a tono, Simeón. ¿Por qué me lo dices con ese tonito? O porque me da que vas entonado. ¿A qué te pongo a tono? ¡Ya está de estos dos otra vez a la gresca! Si es que este pasmao no me deja ensayar. Tiene razón. Y todo por envidia, porque Simeón toca cada día mejor. Si es que da gusto oírlo. ¡Atención a esta noticia que trae la prensa! Premio gordo de Navidad al número 12.121. 15 millones de pesetas. Anda, capitúa. Y suma 7. ¿Y a nosotros qué más nos da lo que sume o lo que reste? No digo esa noticia, sino la de abajo. Anoche hubo una reyerta en el Callejón del Hambre. Chicos, salimos de la presa. Se dice que estuvo involucrado el popular Golfo Nicanor, alias Miss. ¿Dónde se habrá metido? No lo he visto todo el día. Pues por mí que no vuelva. 8 meses de hospedaje que nos debe por dormir en ese banco. Y aquí seremos mendigos, vividores y pordioseros, pero pagamos nuestras deudas. Y él vive como un señor, tirado a la Bartola con sus ensueños. Será para distraer el hambre. Me da a mí que se tiene más orgullo que ganas de comer. Pobre hombre, Filomena, si solo vive de ilusiones. Vive a costa de nuestro buen corazón. Pero eso se va a acabar. Hoy mismo le pongo los trastos en la calle. ¡Vamos! Que le pongo a él, que es el único trasto que tiene. Eso lo dices de boquilla, pero luego nada. Pues queda la hueca. Cuando vamos a Charles se pone muy malo. Se nos echa a llorar y claro, lo que pasa, que lo dejamos. Pues hoy lo dejamos, pero en la calle. Esta noche no duerme aquí y vas a ser tú el que le eche. Si yo lo he hecho encantado, hermana. Lo que hace falta es que él se vaya. Pues hoy se va, por las buenas o por las malas. No seas así, Filomena. Si en cuanto tengamos este número ensayado nos vamos a forrar cantando por las calles de Madrid, ¿verdad, Simeón? Somos las organilleras. Chica, que es mi mano, no el manubrio del organillo. Ay, perdona, Filo, que una se entusiasma con el arte y todos dicen que tengo
acera! Como mucho tienes astilla. ¡A que te arree un palo de tal astilla! ¡Se saluda a la distinguida concurrencia! ¡Se da la bienvenida al Sinfónico! ¡Dale al organillo, Garavito! ¡Pausa! El organillo es un piano portátil de manivela que en tiempos de la zarzuela se tenía siempre a mano en cada calle y plazuela. Y aunque no se escuche ahora, aún resuena en los sueños de los barrios madrileños donde fue banda sonora. ¡Acción! ¿Qué, Garavito? ¿Te ha tocado algo la lotería? ¡Me han tocado las narices! Y eso que me jugaba hasta las pestañas. La mejor lotería es la del trabajo. Tiene gracia que lo digas tú, Filomena. Pues ya veréis lo que vamos a ganar y lo famosos que vamos a ser. Dentro de un año seremos los mejores músicos callejeros de Madrid. Y yo tendré todo un cuerpo de baile de organilleras. Bueno, dejad de discutir y vamos a ensayar. Con todos ustedes, por 10 céntimos, la Chelo y sus organilleras imaginarias. Somos las organilleras, demos este bien más pulso, y nadie nos hace bajar, dando vueltas al manubrio. Conchulábamos dinero, anda siempre tras de mí. Sí, sí. Ya le he dicho ya que no, pero él se empeña en que sí. Sí, sí. Es que a mí nunca los chulas me llamaron la atención. No, no. Mi cariño de un chavo, eso no lo querrá Dios. No, no. Porque yo que soy una chava, yo me he visto venir. Ya conozco todas sus letras. Anteayer le dije así: yo quiero mejor un pollo que me cante y de postir, que me lleve al supermercado y en el Palace o al Maxis. No quiero que un chulo de esos que me trate con desdén. Yo quiero pollito mío, yo quiero pollito bien, bien, bien. Yo quiero mejor un pollo elegante y de postir, que me lleve al supermercado y en el Palace o al Maxis. No quiero un chulo de esos que me trate con desdén. Yo quiero pollito mío, yo quiero pollito bien, bien, bien. ¡Filomena! ¡Filomena! ¿Qué pasa? ¡Que por allí viene Nick! Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Pero es que viene llorando. Es un truco para que no le echemos. Pues hoy no le va a valer de nada. Pero si luego no le dices nada. Que no le digo nada. No le dices nada de nada. No le dices ni mu. No le dices ni pío. ¡Dejadme solo! No voy a decirle yo nada ni nada. ¡Ay! ¡Ay! Simeón, vengo muy malo. ¿Con qué malo, eh? ¿Y ahora qué le digo? Vengo que me caigo. ¿Que te caes? ¿Y ahora cómo le he hecho? Vengo que me muero. Pues lo siento, Nick, pero te vas a tener que morir en el hospital. Aquí no puedes estar. Hemos disuelto el sindicato de rateros pordioseros y maleantes del Callejón del Hambre. Pues mejor. Así estamos solos tú, tu hermana Filomena y yo. Sé que me queréis tanto como yo os quiero a vosotros. Y aunque me echarais del callejón, yo nunca me iría, ¿eh? Con que no te irías, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? Sé que os debo mucho. 15 duros. Os debo más. 20. Os debo la vida. Pues nos debes tanto que lo que debes es marcharte. ¡Eso nunca! ¡Yo siempre con vosotros! Nada, que no será. Simeón,
tengo que contarte un secreto. Anoche vino a verme la fortuna. Este tío se ha vuelto loco. Vi a su mayordomo. Vi al premio gordo. Como una regadera. Vi a las monedas de oro. Tarumba perdido. Y cantaban. Y una monedita de oro. ¿Qué? ¡Que se ha vuelto loco! Pues a los locos hay que seguirles la corriente. Ni se te ocurra llevarle la contraria. ¡Simeón! ¡Sí! Mete la mano en mi pecho. Sí, Nick, lo que tú quieras. ¿Qué toca? ¿Que lo que lele? Digo aquí, en el pecho. Un sobre verde. Mira qué tiene dentro. Un billete de lotería. Dime el número. 12.121. 15 millones de pesetas. Anda, mira, Capicúa. Y ahora dime el número que ha salido hoy en el gordo. 12.121. 15 millones de pesetas. Anda, mira, otro Capicúa. Qué casualidad es que parecen igualitos, si es que ni que te hubiera tocado. ¡El gordo! ¡El décimo del gordo, casi 2 millones! Y no es falso, es tan real como tú y como yo. ¡Ven a mis brazos, Simeón! ¡Somos ricos! ¡Pero qué es esto! ¡Pobre hermano mío! ¡Y déjalo en paz, diablo! ¡No! ¡Nada de insultos, Filomena! Ya le estás pidiendo perdón de rodillas. Otro que se ha vuelto majara. ¡Ven a mis brazos, Milo, ven! ¡Abraza, Nick, abraza! Bendita la hora en que lo conocimos. Igual es que le está siguiendo la corriente a Nick. ¡Mira este billete! 12.121. 15 millones de pesetas. ¡Anda! ¡Como el gordo! ¡El gordo! ¡Sigue hablando! ¡Qué emoción, Filomena, cuando lo escuché esta mañana en la radio! 12.121. 15 millones de pesetas. Me puse mal. Me puse a dar vueltas por la calle sin saber a dónde estaba hasta que llegué a vuestro callejón. Nuestro callejón y el tuyo. Porque este siempre ha sido, es y será tu hogar. Dame un beso y un abrazo es poco. ¡Venga, vamos, salid todos! A ver si va a ser contagioso, porque Filomena también se ha vuelto loca. Igual es que le está siguiendo la corriente. ¡Ven a cachero! Está como unas maracas. ¡Ven a cafaroles! Está como un cencerro. ¡Ven a malvares! Está como unas castañas. ¡Ven acá, José María! ¡Está como una regadera! ¡Ven acá, Garabito! ¿Pero se puede saber qué está pasando aquí? Pues casi nada, que Nicanor es millonario. ¡Le ha tocado el gordo! ¡Viva ¡No! No se olvidará usted de nosotros cuando trinque la pasta. Olvidarme de vosotros, que habéis sido mi único amparo, sobre todo tú, Simeón. Por eso te nombro mi secretario personal. Pero si no sabe contar. Pues le pongo profesor. Pero si no tiene cabeza. Que sí, que yo soy muy cabezota. Así que de cabeza. Y ahora mismo te vienes conmigo a cobrar este billete. ¡Propongo que lo llevamos en hombros! ¡En hombros! ¡Un momento! Quiero que sepáis que tengo un gran proyecto. ¡Proyecto! Y os lo voy a contar en un poema. Queridos hermanos, la suerte ha querido hoy apiadarse del buen Nicanor. Mas mi mayor suerte, ¿sabéis cuál ha sido? El poder teneros a mi alrededor. Tengo 1000 proyectos, tengo muchos planes, pero lo primero que he de efectuar es algo en que he puesto todos mis afanes. Una casa albergue que pienso fundar. Un albergue para todos los desgraciados. Pretendo que no haya ni un solo mortal que pase las noches del invierno helado durmiendo en el quicio de ningún portal. El hogar caliente de los sin fortuna, del obrero anciano, del pobre ladrón, de los que nacieron en humilde cuna, de los elegidos de mi corazón. Vámonos a ver mundo, Simeón. Y en cuanto volvamos, ¡abriré la pensión! ¡Viva Nicanor! ¡Viva! Ahí va. El gordo de Navidad.
dejarán las maletas, los señores? Señores. ¿Mandan algo? ¿Mandan algo más, los señores? Nada más. Dale propina, Simon. Mil gracias. Dale más. ¡Millones de gracias! Dale más. ¡Oh, 1000 millones de gracias! ¿Cómo agradecen aquí las propinillas, Ya sabes lo que te tengo dicho, Simon. No pares hasta que den 1000 millones de gracias. Hay que darse importancia. Queda tranquilo, Nick. Si ya sabes que hasta ahora nos hemos portado como señoritos por todos los países que hemos viajado. Me he acostumbrado hasta llevar calzoncillos. ¡Vaya vida que nos estamos pegando por medio mundo! Hay que gozar, Simon, hay que vivir. Hablando de vivir, ¿recuerdas tu proyecto del albergue para golfos? ¿Cómo olvidarlo si es mi destino? Pues como no destines algunos fondos. Primero hay que ver mundo. Y cuando ya lo hayamos visto, haremos el albergue para pobres. Pues a este paso, pobres. Welcome, my friends. Bienvenidos al Fortune, el resort con más confort de la Gran Manzana. Queremos lo más caro. Entonces, tarifa especial de la casa. Incluye suite de lujo, visita turística, servicio de estilismo y una noche loca en el cabaret de la Punta de Rascacielos. Pues tarifa especial para los dos. All right. Departamento de tarifa especial, que venga Mimi Fifi. ¡Y Nick! ¡Un teléfono de bolsillo! ¡Qué grandes son en Nueva York! Algún día, Simon, todo el mundo tendrá un teléfono de esos. Sí, anda. Y estar todo el día localizado sin poder ser libre. Eso son modas pasajeras, Nick. Eso nunca llegará a España. Calla y dale propina. Oh, 1000 gracias. ¿Dale más? ¡Millones de gracias! ¿Dale más? Oh, 1000 millones de gracias. Bonsoir, monsieur. ¿Cómo ça va? Good evening, gentlemen. Nice to meet you. Les dejo con sus guías y asesoras estéticas Mimi y Fifi. Mira, Nick. Llevan el pelo corto como las estrellas de cine de la revista. ¡Pausa! Allá por los años 20, la moda causa revuelo con este corte de pelo tan atrevido y valiente. La mujer independiente de todo Occidente aporta un signo de rebelión femenina a la opresión, llevando la falda corta y el peinado a lo garzón. ¡Acción! ¿No serán ustedes de esas jóvenes que conducen Bollywood? Oui, monsieur. Y pedimos el voto femenino. Yes, sir. Y leemos libros y estudiamos carreras. ¡Qué grandes son en Nueva York! Algún día, Simon, todas las mujeres serán libres como Mimi y Fifi. ¡Menos en España! ¡Eso no cambiará nunca! Con el
¿Qué escago? Miren que Don Nicanor es rico. Aunque entre tantos gastos, juegos, viajes, tengo que mirar cuánto llevamos gastado, porque yo no sé si... Eso para mañana. ¡La noche es joven! Queremos fiesta. Queremos ir al cabaret de la punta del rascacielos. Así no pueden ir. ¿Así como? Con esas pintas. ¿Estas pintas de qué? De turistas, de crucero. Simon, procede. Y lo mismo para Mimi. Departamento de Sastrería Express. Al habla Fifi. Quiero un equipo de modistas right now. Cuando salgo del taller, vive alguno tras de mí. Y que dices mi acción, siento aquí en el corazón. No me deja respirar, este tío es un tostón. Y no tenemos que jurar que me quiere con pasión. A todas partes, detrás de mí, que a todas horas me dice sí. Oh, mujer celestial, modistilla gentil, vencedora inmortal de mis sueños de abril. Decidme si os puedo amar, no hacerme tanto sufrir. Un beso, una amistad, ese beso ha de servir para enlazar nuestro vivir. Solo quiero descansar, estoy harta de coser. He perdido mi reloj y al final me he clavado un alfiler. Porque el beso que pedís está fuera de lugar. Y no llego a fin de mes y me toca madrugar. Si llega el viernes y sigo en pie, a todas horas regresaré. Oh, mujer celestial, modistilla gentil, vencedora inmortal de mis sueños de abril. Decidme si os puedo amar, no hacedme tanto sufrir. Un beso que ha de llegar, ese beso ha de servir para enlazar nuestro vivir. Ahora sí que parecen vecinos de Manhattan de toda la vida. Pues entonces queremos diversión, queremos bailar, queremos vivir, queremos beber. El alcohol delito es en los Estados Unidos, pues beber está prohibido. ¡Hasta el año 33! ¡Acción! Aquí al que bebe le cae una pena muy grande. En España es al revés. Se bebe para quitar la pena. Pues como ya somos neoyorquinos, ¡vamos a beber! Agua con gas. A la planta 101. Al cabaret de la punta del rascacielos. ¡Going up!
nos traen el ritmo de boda, el tangolio. El tangolio se baila así muy lento, es un baile de poco movimiento. El tangolio lo aprendes enseguida, bailalo tú con languidez, mi vida. Viene de la pampa y en sus acordes tan melodiosos Hay suaves cadencias y dulces giros voluptuosos. enseñarle el tangolio a Chelo y a Garavito. Se van a forrar cantando eso en la calle. ¡Ay, qué nostalgia me ha entrado del Callejón del Hambre! ¡Nada de nostalgia! ¡Una ronda completa a mi salud! ¡Viva Mr. Simon! ¡Mil gracias! ¡Millones de gracias! ¡Mil millones de gracias! Y a continuación, llegada a la jungla de asfalto, desde el corazón del Río de Janeiro, Gisela Miranda, la niña de la caipirinha, nos trae una samba brasileña. ¡A gozar! Cuando vamos de vestidas las mujeres, de los hombres tú consigues lo que quieres. Que la ropa siempre sea más poderosa, para jugar y las cervezas amorosas. Me pones un modelo azul o carmesí de seda o tul, o de pana o de sartén o de organdí de color rey. Si lo llevas pasaremos con equipo, a los hombres necesitamos siempre listo. Y la ayuda siempre es de la damisela, que le harán que al final pone la tela. ¿Has visto, Simon? Tenemos que visitar Brasil. Sí, Nick, pero quizá primero deberíamos volver a España para fundar el albergue. Qué ganas tengo de ver a mi hermana Filomena. ¡Nada de volver! Primero hay que ver mundo.
¡Una propina para cada uno! ¡Viva mi servidor! Simon, procede. ¡Mil gracias! ¡Millones de gracias! ¡Mil millones de gracias! Y a continuación una pausa publicitaria para los amantes de la carretera. ¿Está usted harto del transporte público? Pues atento a la niña bien y su éxito, papá. ¡Cómpreme usted un Citroën! Cómprame usted un Citroën, de los que con solo un litro corren que no se los ve. Y luego si yo me arbitro un novio pollito bien, ya no necesito el Citroën, que el viaje de bodas lo haremos siempre. En Citroën no sientes el Venga, baile. En Citroën guiando vas Hacia Belén. En Citroën sigue rodando. Venga, ven. En Citroën seguro que te sienta bien. Ay, Jesús, ya no quiero ir más en auto. Papá, cómprame usted un Citroën, de los que con solo un litro corre que no se los ve. Y luego si yo me arbitro un novio pollito bien, ya no necesito el Citroën, que el viaje de bodas lo haremos en tren. En autobús perdió los trenes. Don Jesús, En el matiz perdió el correo. por un tris, En el pajar llegó cuando la echar a andar. En Citroën llegó un mes antes. Háganme. Ay, qué bien voy yo con Ramón. El Citroën. Y luego si yo me arbitro un novio pollito bien, ya no necesito el Citroën, y el viaje de bodas lo haremos en tren. ¿Has visto, Simon? Necesitamos un Citroën. Pero si no sabemos conducir. Pues contratamos un chofer. Así viajaremos volando. Lo que está volando es nuestro capital. Así daremos la vuelta al mundo veloces y ligeros. La que está ligerita es nuestra cartera. Tenemos que hacer cuentas. Nada de cuentas. Os compro un Citroën a cada uno. Simon, procede. Mil gracias. ¡Y para despedirnos! ¡Arriba de Charleston! ¡Con la diosa cabaretera de los infiernos! ¡Good evening, New York City! Me casé una noche con Plutón, soy Proserpina. Hoy me ha cortado tanto la ración sin la propina. Porque está tan pochita y usa un pieza plina. Que mi suerte perra me empujó contra una esquina. Cuando miro un pollo tan bonito que me asesina. Quiero darle cobas y potín sin vaselina. Para ser esclava del guardián o su esclavina. Y que me levante en el diván la tremolina. Vamos al ring, quiero llegar hasta el fin. Siempre tocando el flautín, toma el cojín y arma el joyín. Dile a Plutón que en la primera ocasión le atizaré con razón una sesión de saxofón. Quiero estar bien, a ti al decirle truán. Llévame a casa de Juan, porque el Cayán es como el pan. Bailas muy bien, déjame un tanto por cien. Vamos bailando al andén, Que se va el tren. que se va el tren. ¡A bailar! ¡Dame pareja!
orquesta. Thank you, Mr. Nicanor. Solo las gafas. Cuídalas, cuídalas. Simon. Simon, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Nada, no tengo nada. Algo tendrás. ¡Ni un céntimo! No te creo. Estamos en la ruina. No puede ser. ¡Llaman eso, Mr. Nicanor! ¿Desea visitar la Estatua de la Libertad? Si nos lleváis gratis. ¿Gratis? Ce n'est pas possible. No money, no business. Departamento de Sastrería Express, retirada de trajes right now. Chas, chas, chas. ¡Esto es un atropello! ¡Simon, llama a la policía! ¿Con qué dinero? Au revoir, monsieur. Farewell, gentlemen. I'm sorry, lady. See you later. Señores, ya está amaneciendo. Vengo a cobrarles su tarifa especial. Nos hemos quedado sin Blanca. Entonces, ¡largos del hotel! ¡Ascensorista! Señor, bájenos al vestíbulo. Vale $1. No tenemos ni un céntimo. Ah, pues entonces tendrán que bajar a pie. No, esto es una injusticia. ¡Que vuelva al cabaret! ¡Que salga Proserpina! ¡Que toque la orquesta! ¡Tocad, por favor! ¡Déjalo, Nick! ¡Tocad! ¡Déjalo! Vamos a pedir dinero por la calle y con la limosna nos volvemos a España. No. Yo me quedo aquí, ¿eh? No tengo ánimo para seguir viviendo como antes. Me he acostumbrado a otra vida. ¡Maldito Sobreverde! ¡Es el que tiene la culpa de todo! La culpa la tienes tú por confiar demasiado en la fortuna. Tienes razón. ¡Ella es la culpable! ¡Maldita sea la fortuna! No me maldigas, ingrato, que yo la culpa no tengo. La culpa fue solo tuya, por ambicioso. Protesto. Que te lo diga el trabajo, que es mi rival y mi espejo, mi aliado más leal y mi enemigo más viejo. Trabajo, el de los 1000 rostros. Trabajo, el de los 1000 cuerpos. Que es plural y colectivo desde los primeros tiempos. Nicanor. Nicanor, ¿Pero qué escucho? Nicanor. Nicanor. ¿Pero qué veo? ¿Quiénes son esos fantasmas? Estoy soñando despierto. Nicanor, soy el trabajo. Trabajo. No te conozco. Te creo, pues no me has visto en tu vida. Si te he visto no me acuerdo. Tú no has trabajado nunca. Fuiste un vago. Un vago. Algo hay de eso. De mis buenas amistades iba tranquilo viviendo hasta que Doña Fortuna quiso concederme el premio mayor de la lotería. ¿Y dónde está ese dinero? Dinero. Igual que vino, se fue. Y de repente comprendo que es la fortuna una luna que crece y mengua en el cielo. Y el destino una veleta que cambia al mudar el viento. Y la fama dura un soplo. Y la suerte vale un precio. Está loca la fortuna. Yo no. Los locos son ellos, que se fían del azar y se abandonan al juego sin pensar en el mañana ni en el ayer. Esto es cierto. Mas no temas, Nicanor, Nicanor, no tengas miedo. porque para decidir todavía estás a tiempo. Vuelve al banco en que dormías. Regresa hasta aquel momento. Vuelve a aquella noche helada y decide ahora de nuevo qué has de hacer con tu destino. Al despertar de tus sueños. Sueño. ¡Y! ¡Ah! ¡Vanilla! ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Donde siempre, ¿Qué día es hoy? el día del gordo. Oh, el gordo. Venga, va, espabila, vamos a pedir limosna que quizá nos alcanza para el desayuno. No. Limosna no. Tengo un proyecto. ¿Qué proyecto? Un albergue para pobres. Mira, ¿qué te parece si hablamos con Chelo, con Garavito, con los músicos para hacer un concierto benéfico? Les pedimos una entrada simbólica, podemos alquilar el solar del Callejón del Hambre. Y allí... Y aquí termina esta historia. Y aquí da otra vez comienzo. Y así todos algún día quizá nos encontraremos un sobre verde perdido con nuestra fortuna dentro. El mundo es una ruleta. El porvenir es incierto. El pasado es la partida del olvido y el recuerdo. El presente
un cabaret. Y la vida es un misterio. Jugadoras, jugadores, buena suerte. ¡Y hagan juego! Hola, buenos días, yo soy Daniel Bianco, director del teatro. Antes de nada, gracias por estar con nosotros hoy y además gracias a todos que nos siguen por la retransmisión en vivo en nuestras plataformas por streaming. De deciros que siempre que hacemos el proyecto Zarza, lo que hacemos es un coloquio, porque es un momento para que podáis preguntar tanto a los músicos como a todos ellos que están en el escenario, cualquier inquietud que tengáis. Así que si queréis, comenzamos. Es solo levantar la mano, decirnos el nombre y contestaremos. ¿Quién es el primero o primera que lo hace? Todos juntos, ¿no? Porque es mucha gente. Así que de a uno. A ver, ahí tenemos. Vamos. Ahora se acerca un micro. Dime, ¿cómo te llamas? No, no lo cojas el micro, no lo cojas el micro. Que no cojas el micro. Venga, dinos, ¿cómo te llamas? Hola. Me llamo Guillermo Gallego, alias GG7. Quería preguntar que cómo se llaman cada uno. Bueno, voy rápido. Ana, Claudia,
Nacho. Pascual. Tony. Nuria. Aarón. David. Cielo. Íñigo. Sigor. Andro. Soraya. Lara. Julia. Cristina. Pero también voy a los músicos, que son tan importantes como ellos. A ver. Carlos. Elena. Ramón. Ay, complicado. Pelayo. Marta. Elisa. Paloma. Y la maestra Cecilia Berkovich. Ya está. Seguimos con otra pregunta. A ver, alguien, adelante. ¿Cómo te llamas? Claudia, Claudia, ¿qué nos quieres preguntar? aproximadamente, ¿cuánto tiempo tardáis en preparar la obra? Hola Claudia, pues mira, nosotros hemos estado 4 semanas de ensayo intensivo de lunes a sábado y una semana aquí en el teatro ensayando todos los días, poniendo en pie las cositas que quedan por terminar, pero sí, un total de 5 semanas. Otra pregunta que tengamos. Qué timidez, ¿no? Aquí delante. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Monse y quería hacer la pregunta al director de cómo ha sido, en plan, la historia en qué ha sido inspirada, cómo se te ha ocurrido lo de la fortuna y tal. Bueno, la obra es una obra que se estrenó, es una obra que se llama El Sobreverde, del maestro Jacinto Guerrero, uno de nuestros grandes compositores que forman parte de nuestro patrimonio, y esta obra fue estrenada en 1927. Digamos que dentro de 4 años cumplirá 100 años. La música está hecha, especialmente una adaptación por la maestra para una reducción a 8 músicos, y la adaptación al texto es de Álvaro Tato. Así que, pero la obra es que hace 100 años. ¿Quieres contar algo de la obra? Bueno, que como veréis, las cosas que pasaban hace 100 años suelen pasar ahora también. Lo podemos extrapolar a cualquier momento de nuestra vida en la que creemos que estamos aquí arriba y de repente nos vamos a la caca. Entonces, es muy importante que tengamos eso claro, que tenemos que luchar mucho por nuestros sueños, trabajar duro y no desfallecer nunca. Sobre todo en una profesión como la que trabajamos nosotros es muy complicado, bueno, en la nuestra y en cualquiera de hoy en día. Así que luchad muy, muy duro y a por todas. Gracias. ¿Cómo te llamas? Míranos a nosotros. ¿Cómo te llamas? Yanara. Muy Que bien. más que una pregunta era para decir que gracias por la actuación y que me ha parecido muy buena tal y que sigáis así, que me gusta mucho. Nada, gracias a vosotros en realidad por venir y por disfrutar de la zarzuela y a ver si esto es una oportunidad. Espera, porque si no nos escuchamos entre nosotros no sirve el coloquio. El coloquio es un diálogo, con lo cual hay que escucharse. Comienza. Nada, quería daros las gracias a vosotros por venir y si te ha gustado tanto, que sepas que la zarzuela tiene una programación increíble, o sea que espero verte por aquí más veces viendo otras obras y disfrutando tanto como has disfrutado con esta. Adelante. ¿Cómo te llamas? Me llamo Manu y yo quería preguntar, más o menos a la semana, ¿cuántas actuaciones hacéis así? Hola. Bueno, pues ahora mismo tenemos dobletes cada día. Entonces, doblete significa que hacemos 2 funciones seguidas. Lunes y martes hemos hecho 2 por la mañana, una a las 10 y otra a las 12:30. En cambio, hoy tenemos esta que hemos hecho para vosotros, retransmitida en directo, y luego a las 8 de la tarde. También, y esa es abierta a todo el público. Son funciones concertadas para coles como vosotros, institutos y todo eso, y luego también abiertas. Entonces tenemos mañana 2 matinales, el sábado, mañana y tarde. Aprovechamos para darle un aplauso a todos aquellos que nos siguen en directo por streaming. Gracias. Adelante. Hola, yo me llamo David. Momento que no oímos. ¿Cómo te llamas? Ángel David. Ángel David, cuéntanos. Y quería saber si ha supuesto un gran desafío para vosotros hacer esta obra de teatro. Hola Ángel David. Personalmente sí. Personalmente sí, un reto.
A ver, siempre hacer algo bien, actuar bien es un reto, porque contar algo que además requiere tantos cambios técnicos, tantas cosas, tantas coreografías, y hacerlo con verdad, disfrutando, y que cuando vengáis aquí no notéis el trabajo, eso es muy difícil, es un reto, y es un reto siempre escucharse, siempre trabajar juntos, porque tú puedes tener en tu cabeza tus cosas, tu personaje, tu coreografía, pero al final lo que tienes que hacer es compartirlo con esta gente. O sea, trabajar en grupo, eso es el reto y lo mejor que me llevo de aquí. O sea, Adelante. Hola, yo me llamo Lola y quería saber que cuando hacéis ensayos intensivos, ¿cuántas horas trabajáis al día? Más o menos. ¿Cuántas horas trabajáis al día? Pues mira, hemos tenido 5 semanas de ensayo donde ensayábamos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Hacíamos una breve pausa para un café y el resto del tiempo era no parar. O sea que eran 5 horas, pero bastante exigentes. Y ya ahora, pues nada, venimos a las funciones, que también lo son. Pero hay que decir una cosa, y es que han hecho durante las 5 semanas de ensayo, por las situaciones en las que estamos viviendo, han tenido que trabajar todo el tiempo con la mascarilla puesta, con lo cual es un doble esfuerzo cantar y bailar con la mascarilla. Así que enhorabuena a todos. Un momento, mirad, aquí tenemos un compañero que pide la palabra. Un momento. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo, y tú harás el esfuerzo de proyectar tu voz y nosotros de escucharle porque no tiene micro. Adelante, ¿cómo te llamas? Nada, soy Marcos y bueno, lo primero, enhorabuena a todo el elenco, a los músicos, y quería preguntaros qué tal ha sido el trabajo con el equipo técnico, porque es verdad que hay 2 o 3 cambios muy fuertes, tanto del hotel, el albergue y demás. Entonces, ¿qué tal ha sido la coordinación con ellos, o si ellos se dirigían, y hay equipos libres? ¿Cuál ha sido el trabajo con el equipo técnico, que es mucho, no se ve, pero está ahí? Pues eso lo voy a contestar yo, si me permitís todos, pero un escenario es como una relojería. Todo lo que ocurre, ellos dan la cara, pero detrás, en ese sitio que siempre llamamos la parte negra o en las cabinas, hay una cantidad de profesionales del teatro que hacen posible que ellos puedan salir a escena. Y aprovechamos para darles un gran aplauso a todos los Adelante. Hola, soy David y tengo una pregunta. ¿Desde cuándo tenéis en mente el proyecto Zarza y siempre habéis sido los mismos o habéis ido cambiando de personal? ¿Desde cuándo tenemos el proyecto Zarza en mente? Igual Daniel te lo puede contestar mejor. No, el proyecto Zarza existe desde el 2016, pero tú, ¿desde cuándo tienes en mente el proyecto Zarza? Yo, hombre, ¿Y es la primera vez o no? Es mi primera vez en este proyecto. Estoy súper agradecida y súper emocionada de estar aquí. Y nada, yo hace ya unos años que conozco el proyecto Zarza. Yo vivo en Barcelona y ahí tengo compañeros que han trabajado en el proyecto Zarza y siempre han hablado maravillas. Entonces yo me interesé, hice el casting y aquí estoy, muy feliz. El proyecto Zarza es un proyecto de gente joven para gente joven. Tienen que tener entre 18 y 30 años y todos ellos han pasado por un casting. Se han presentado 800 personas. El casting en el escenario fueron casi 180 personas y han quedado ellos 18 seleccionados. Os quiero decir que también gente que no ha quedado seleccionada era tan buena como ellos, pero son 18 los que tocaban. Adelante. Hola, soy Héctor y quiero preguntar cuánta gente hay aproximadamente detrás de todo el proyecto. ¿Cuánta gente hay detrás? Sí, trabajando detrás del proyecto. Pues mira, muchísima gente, pero podrías pensar que no solo es la gente del escenario, es la gente de la producción, es la gente de la sala, es la gente de la taquilla, es la gente de iluminación, utilería, sastrería, peluquería, maquillaje, maquinaria. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero podríamos hablar de que quizás en el teatro hay unas 80 personas trabajando para poder hacer una función. Soy Marta y yo quería preguntar cómo os podéis cambiar tan rápido de ropa entre acto y acto.
Hola. Podemos cambiarnos tan rápido por dos motivos. El primero es porque lo ensayamos como si fuera parte de la obra. Cada uno sabe su recorrido, sabe en qué tiempo tiene que ponerse toda la ropa y es mecanizado, o sea, lo hacemos ya mecánico. Y el segundo motivo es gracias a toda la gente que está detrás, que nos ayuda a cambiarnos muy rápido, y por eso también quiero agradecer el trabajo de las chicas y los chicos que hay ahí detrás. Bueno, antes de ir a otra pregunta, me gustaría que habláramos un segundo con la... Ya haremos más preguntas. Quería hablar un momento, yo voy aquí que ahí hay mucho frío, quería hablar con un momento que nos hable Cecilia Berkovic, que como bien habéis visto dirige la agrupación musical, pero además la dirige desde el violín. Cuéntanos un poco del maestro Guerrero y la experiencia. Hola a todos, pues lo primero indicaros que todo lo que habéis escuchado, tanto la voz como la música, ha sido en riguroso directo, en acústico. Los micrófonos que estáis viendo son en este caso para la retransmisión. Así que admirad una vez más el sonido natural de los instrumentos, que aprovecho para decir que son violín, contrabajo, cello, piano, oboe, clarinete y percusión. Por eso voy a destacar un poco más, es que normalmente cuando vais a ver una comedia musical es con micro. Aquí ninguno de ellos ha cantado con micrófono y han cantado junto con la orquesta, que tampoco está amplificada. Muchas gracias, pero voy a aprovechar a preguntarle a alguien, a ti te va a tocar. ¿Qué quieres decir? ¿Qué nos quieres contar de tu experiencia? Pues nada, en mi caso este es el segundo proyecto Zarza que hago y mira, el año pasado cuando acabé el curso escolar hice como un repaso de todo lo que había hecho durante el año y lo único que tenía claro que quería repetir 100% era esto, así que mil gracias por dejarme estar de nuevo y espero repetir más. Bienvenida. A ver, ¿quién quería preguntar? Una pregunta más. Adelante. Hola, soy Alberto y quería preguntar si los músicos han ensayado al mismo tiempo que los actores. Esto ya tengo que volver a bajar. Maestro. Bueno, pues muchas gracias por su pregunta. Empezamos a ensayar solos, es decir, con la maestra vimos un poquito de qué iba la obra, la partitura, y vimos un poquito el arreglo que ha hecho ella para los instrumentos que somos, y luego ya muy rápido nos unimos a los superactores, porque realmente la dificultad de lo que nosotros interpretamos no es la música que tenemos, sino el ser capaces de hacer algo grupal con ellos, es decir, crear algo que funcione tanto como para ellos, que sea fácil, es decir, que estén a gusto con nosotros tocando, como nosotros ser capaces de acompañarles y de que realmente creemos algo juntos. Entonces, más o menos estuvimos un par de días trabajando nosotros solos y luego la última semana en la sala de ensayos con ellos y ya aquí en el teatro otra semana. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Hablo yo. Que si tenéis TikTok. No, en serio. Igual que tenéis Instagram, pero si tenéis TikTok para seguirnos. Lo que tenemos es Instagram, @proyectozarza. Seguirnos. A ver, aquí hay una... Espera un minuto que trae... Adelante, José Luis, y luego vamos aquí delante. Hola, me llamo Javier Camacho y quiero saber cuándo lo vais a publicar en YouTube. Ya está publicado, loco, ahora mismo. Lo acabamos de hacer en directo, en riguroso directo por esto. Y está ya colgado, con lo cual ahora podéis salir de aquí, verlo, comentarlo, incluso invitar a todos vuestros amigos a que lo vean. Sí. Adelante. Hola, soy Clinton y tengo una pregunta para la orquesta. Y, o sea, ¿cómo os sincronizáis? O sea, en plan, en las estas. O sea, ¿cómo, si os ha costado sincronizaros para esto? Silencio. ¿Cómo sincronizáis? Nadie mejor que te lo va a explicar la maestra, que para eso es la directora. De hecho, voy a pedir, por favor, que me llaméis sincronizadora a partir de ahora. Vamos, me niego. Pero me ha gustado mucho, porque eso de la sincronización habla de que realmente lo has percibido, y eso es que lo estamos haciendo bien. Lo primero, y es una idea muy especial, que se llama el deseo de ir juntos, el deseo de acompañar, de conectar, de compartir y de que eso nos unifique a todos, porque cada uno tiene un papel diferente, literalmente, cada uno tiene notas diferentes,
que armonías diferentes, ritmos diferentes, y aún así lo conseguimos. Lo conseguimos porque una de mis labores principales es ofrecer un pulso común. Como ahora, cada uno tiene su corazón que late a su propia velocidad, pero si yo os lo indicara, vuestro corazón seguiría marcando su propia velocidad, pero podríamos cantar a la vez. Y eso lo hacemos solamente con la habilidad y el deseo de querer hacerlo. Bueno, ¿nos queda alguna pregunta? Vale. Quería ¿Cómo te preguntar... llamas? ¿Cómo te llamas? Rodrigo Muñoz. Quería preguntar si alguno del personal tiene alguna historia especial con esta obra. Quería preguntar si alguno del personal tiene alguna historia especial con esta obra. Pues yo podría, me decía David que contara que Blanca, mi secretaria, es la bisnieta de una señora muy famosa que estrenó esta función, que se llamaba Blanquita Suárez Zarza, de segundo apellido. Y bueno, y que además es una obra que estamos especialmente orgullosos porque va a ser 100 años que se ha estrenado y es la primera vez que suena en este escenario. Pero me ha pedido la palabra. Yo con esta obra en específico no, pero con la zarzuela sí. Yo es la primera vez que toco algo de zarzuela. Y mi abuelo siempre que me venía a ver algún concierto me decía: hija, es que yo no entiendo estas músicas que tú haces. A mí lo que me gusta es la zarzuela. Así que bueno, yo es la primera vez que hago zarzuela y pues por él. Por tu abuelo. Bueno, creo que ya estamos terminando. ¿Tenemos a alguien más? A ver, la última. Adelante. Hola, soy Daniela y quería preguntar si tenéis algún truco para no poneros nerviosos antes de salir al escenario. Pues para mí personalmente el mayor truco es tenerlo todo muy claro, muy ensayado, muy estudiado y después confiar. Yo personalmente, si me pongo a pensar antes en todo lo que tengo que hacer, igual me quedo en blanco. Hay gente que sí que le gusta repasar, pero hay que confiar mucho en el trabajo de estas 5 semanas y de toda la técnica que con la formación se va adquiriendo para justo a la hora de salir estar tranquilo y poder vivir el ahora y el aquí. Bien. A mí me gustaría, para terminar, deciros que estamos felices de que estéis aquí, en esta que también es vuestra casa, que este es un teatro público que trabaja por la cultura y que además estamos felices de darle un sitio, un espacio y un tiempo a tanta gente joven que de verdad lo busca, lo necesita y que además en este país hay muchísimo talento. Así que gracias por estar aquí y quería pedir 2 aplausos. Y luego, es que Pascual me ha pedido la palabra, pero quiero pedir 2 aplausos. Uno es para vuestros profesores y profesoras. Gracias. Gracias porque ellos hacen posible de que vosotros estéis aquí. Así que de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por el esfuerzo. Y el otro aplauso era para dárselo a 2 mujeres importantísimas en este proyecto, que son las capitanas de este barco, que son Nuria Castejón, la directora de escena, y Cecilia Berkovic, la directora musical. Y ahora ya, Pascual me ha pedido el micrófono, espero que sea para algo serio. Sí, es para algo serio. Nada, eso es solo que si en algún momento, si os queda alguna duda, sé que hay gente que hay manos que se quedan levantadas, que no han podido preguntar, tenéis las redes sociales que hay, Fran Prendes, que es el que se encarga de llevarlas, os va a contestar y nos puede pasar las preguntas a nosotros para que también nos las contestemos. Así que tenéis las redes sociales aquí arriba para que lo sepáis, que sigáis y contestéis ahí.
Muchísimas gracias. Nos esperamos siempre aquí, en el Teatro de la Zarzuela, vuestro teatro. Adiós. Señoras y señores, vamos a proceder a la siguiente. Todos somos hijos de la suerte y la fortuna. Nos lleva sin cesar desde la cuna, pues giramos en el globo azul de este planeta, que va dando vueltas como bola de ruleta. Al día siguiente duerme solo bajo un La vida es un juego que se gana y que se pierde, y me vale mal igual que un sobreverde. Llega al final, viva la gracia y la sal, ha sido fenomenal revivir tan gran musical. De corazón, gracias por ver la función, ya va a bajar el telón, todos al son de esa canción. Y aunque ya sé que se acabó el cabaret y no me queda guardé, os juro que yo volveré. Y una vez más, mañana tú cantarás y el sobreverde